Padre, me pongo en tus manos en esta mañana. Te entrego mi ser, mi nerviosismo y este tiempo, Señor. Te pido que me uses, que pongas tus palabras en mi boca y que sea todo para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén. Quiero empezar por compartirles un versículo que está en 2 de Samuel 6. No un versículo, un pasaje. Y dice así: Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y las llevó a Balá de Judá, para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, que está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Al salir de la casa, Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira de Dios se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿Cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca de Dios a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David: El Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Quiero de alguna manera como dar una antesala al pasaje que acabamos de leer. Y el arca era la representación de Dios aquí en la tierra. El arca había estado durante el reinado de Saúl en Baal de Judá, que es igual a Kiriat Baal, que lo vamos a estar viendo de alguna manera. Y una vez los filisteos llegan ahí, matan al sacerdote y a sus hijos y se llevan al arca. Y se llevan al arca a la ciudad de Ashdod. Ahí meten el arca a algún templo, al templo de Dagón. Y al día siguiente que el pueblo se levanta para ir al templo de Dagón, se dan cuenta que la estatua de su Dios se encuentra postrada, o sea, se había caído cara abajo y estaba delante del arca de Dios. Entonces lo levantan otra vez, lo ponen ahí diciendo: este es nuestro Dios, ponte aquí bien, bonito, tranquilo. Se vuelven a ir, al día siguiente se topan con la misma escena, nada más que ese día la cabeza y las manos se habían desprendido del tronco y estaban separados. Y Dios hiere a esta ciudad y a sus habitantes con tumores. Y entonces los cuates dicen: no queremos más el arca de Dios aquí, por favor llévensela. Y se la llevan a una ciudad
Ashdod era una de las ciudades más grandes de los filisteos y se la llevan a otra ciudad que se llamaba Gat, precisamente. Y ahí también el Señor los aflige con tumores. Entonces estos cuates dicen, no queremos la presencia de Dios aquí, llévensela por favor. Y se la llevan a otra ciudad, que era la ciudad de Ecrón. Y tan pronto como iba entrando el arca de Dios, la presencia de Dios a esta ciudad, los habitantes empezaron a gritar, nos han traído el arca de Dios de Israel para matarnos a todos. Y Dios desata la muerte en esta ciudad y desata también los tumores, total que se reúnen, asamblea, dicen, no queremos más la presencia de Dios, enviémosla de regreso a quien le pertenece. Y entonces construyen una carreta y en esa carreta ponen el arca de Dios y ponen algunas ofrendas de oro para restituir a Dios todo el daño. Y consiguen 2 bueyes que nunca habían traído yugo encima para poder mandar el arca y dicen, mandemos el arca y si el arca se va al lugar donde estaba, al lugar a donde pertenece, quiere decir que esto nos ha venido a causa de Dios. Si el arca toma otro camino, entonces esto fue pura coincidencia. Y entonces ponen a los bueyes a tirar la carreta y se la llevan justo a donde tenían que llevarla. Y al llegar a esta ciudad, gracias, al llegar a esta ciudad, cuando los habitantes que están sembrando el campo ven que viene el arca, se alegran tremendamente. Y mandan llamar a los levitas de la casa de Abinadab para que se lleven el arca. Y entonces es más o menos como el preámbulo del pasaje que hoy quiero compartir con ustedes. Y en el versículo 2, quiero empezar por resaltar algunos puntos. Dice, y las llevó a Balá de Judá para traer de regreso el arca de Dios que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Cuando yo estaba de misiones, que estaba peleado con Dios, creo que ya lo he comentado alguna vez, estaba orando porque yo me sentía de alguna manera rechazado por Dios y sentía que Dios no me quería usar y sentía muchas cosas que me puse en un pleito con Dios como para tratar de entender cuál era su voluntad para mi vida. Y en este ir y venir, Dios me reveló, me trajo el versículo de yo soy el que soy, que aparece cuando se le aparece a Moisés en la zarza ardiente. Y entonces yo no entendía, porque yo tenía una imagen de Dios en donde era un poco confusa y en donde de alguna manera probablemente yo podía estar trasladando la imagen de mi papá hacia Dios. Y entonces mi imagen que yo tenía de Dios es que era un poco injusto. Y mi imagen de Dios es que conmigo me estaba haciendo como a un lado y estaba haciendo favoritismo con otras personas. Y el caso es que cuando Él me habla y me dice, yo soy el que soy, por primera vez en mi vida, después de haber leído muchas veces ese versículo, yo entendí que me estaba hablando de que Él era, lo que Él era inconmovible y era lo mismo ayer, hoy y siempre. Y entonces en mi enojo yo le dije, pues que a todo dar. O sea que entonces esto que tú representas para mí, que yo tengo esta idea, se va a quedar así para toda la vida. Entonces me paré muy enojado y dije, pues mejor vámonos. Y esa tarde yo iba entrando a un auditorio cuando me habla de que Él es eternamente como Él es, pero además me empezó a hablar de su nombre. Y me empezó a decir todas las características de su nombre. Y me empezó a hablar de que Él era bueno, y de que Él era amor, y de que Él era justo, y me empezó así como a decir toda una serie de características y atributos de Dios, de lo que Él era.
Ayer que estábamos en el encuentro de hombres, en el retiro de hombres, porque nos retiramos, no nos encontramos con nadie. Nos hablaba Mark que siempre se está hablando el nombre de Dios, ¿no? En Juan, ¿podemos poner el de Juan, por favor? Que está en inglés, por cierto, pero no encontré una versión en español que hablara así. Dice, ahorita les traduzco para los que no entienden el inglés. Dice, I made known to them your name. Está hablando de, o sea, Jesucristo le está diciendo al Padre, está orando por los discípulos y les está diciendo, Padre, yo te conozco, pero ahora quiero que te conozcan ellos. Yo sé que tú me amas y quiero que también los ames a ellos. Pero les dice, les he dado a conocer tu nombre y continuaré haciéndolo o dándolo a conocer para que tu amor con el que me has amado también esté en ellos. Más o menos. Lo que quiero decirles aquí es que nos decía Mark, la salvación es como el primer paso dentro de nuestro caminar cristiano. Pero el hecho de conocer el nombre del Señor es todo el sentido por el cual estamos aquí en la tierra. Dice Jesucristo, he venido para que te conozcan a ti y a mí, a quien tú has enviado. Ese es el propósito de la vida. Y lo que pasa es que mientras nosotros no conozcamos el nombre de Dios, no conocemos a Dios. Y nos vamos a quedar simple y sencillamente en la salvación. Pero déjenme les digo por qué les comento esto. Yo creo que la metodología de Dios no ha cambiado. Dios escogió al pueblo de Israel para darse a conocer al mundo. Dios escogió al pueblo de Israel para darle al mundo a conocer quién era Él. Y nos decía Mark ayer, cuando hablamos de un nombre o del nombre, dice lo que es dicho, dice esto significa lo que es dicho de una persona según la evaluación de su conducta. Es la descripción de sus actos y de sus obras. Llegamos a conocer a una persona por lo que hace, por cómo se comporta. Llegamos a conocer y llegamos a juzgar a una persona por lo que hace y por cómo se comporta. Entonces, si yo no conozco las obras y los actos de Dios, no conozco su carácter y tampoco llego a conocer a Dios. Y cuando estoy centrado en mí y en mi bendición y en mi vida y en mi éxito, y cuando yo creo que el cristianismo se trata de que yo pueda llegar a tener una mejor vida, estoy equivocado. Entonces, en Éxodo 20, déjenme nada más poner aquí la Biblia que se me... Éxodo 20, en uno de los mandamientos, Dios dice que no tendremos o que no usemos el nombre de Dios en vano. Éxodo, ahí voy, 23, 7, perdón. Dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Y nosotros nos hemos quedado con la idea de que no podemos como prometer o como usar el nombre de Dios para decir algo en vano. Y realmente lo que Dios estaba diciendo aquí cuando mencionó los mandamientos es que nosotros somos portadores del nombre de Dios. Los hebreos en aquel entonces tenían el entendimiento y el conocimiento de que a donde quiera que ellos iban, portaban el nombre de Dios con ellos. Entonces lo que Dios les estaba diciendo es, a donde quiera que tú vayas,
tú portas mi nombre. A donde quiera que tú vayas, tú me representas. A donde quiera que tú vayas, tú hablas de mí. Y yo creo que esta situación no ha cambiado. Pedro nos dice, ustedes son el pueblo escogido, real sacerdocio, para dar a conocer las buenas obras de aquel quien nos llamó. Entonces, la tarea de portar el nombre de Dios, la tarea de ser los representantes de Dios, sigue siendo sobre nosotros, sigue siendo sobre la iglesia. Eso no ha cambiado. Dios sigue usando a la iglesia para dar a conocer su nombre en medio de las naciones. Y el punto aquí es qué tan buenos representantes estamos siendo del nombre de Dios. Cuando lo portamos, número uno, ¿qué tanto conocemos a nuestro Dios? ¿Y qué tanto lo representamos como lo que verdaderamente Él es? Y la pregunta, ¿no? El tema, ¿estará Dios de nuestro lado? Yo creo que Dios nos lo ha hecho saber de muchas maneras. Cuando el arca llega a la casa de Obed-Edom, porque David ya no quiere portarla más, por lo que sucede con Usa, después se entera y le van y le dicen, oye David, es que pues dejamos el arca en la casa de Obed-Edom y resulta que después de 3 meses él y toda su casa han sido bendecidos. Y antes la presencia de Dios se representaba por el arca. Hoy en día se representa por el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. La presencia de Dios está dentro de nosotros. Por lo tanto, Dios está con nosotros. Y de muchas maneras Él nos lo hace saber. Y Él nos dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. También nos dice Jesucristo, ¿no? Si ustedes que son padres malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial no les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Entonces, aquí la pregunta, yo creo que no es si Dios está con nosotros o no está con nosotros. Aquí la pregunta es más bien si nosotros estamos con Él o no estamos con Él. Me llama la atención que cuando David quiere llevar el arca a la ciudad de David, utiliza una carreta. Y entonces en una de las tropezadas que dan los bueyes y Usa mete la mano, el Señor enciende su ira con él y le dice, nunca debiste de haber hecho eso. Y lo hiere de muerte. Y David se enoja. Y yo creo que David se puso a dialogar con Dios en su enojo, como reclamándole por qué había hecho eso. Y el problema es que David nunca se puso a ver cómo es que tenía él que transportar el arca. Yo creo que lo sabía, pero sin embargo se puso a ver cómo le hicieron los filisteos, cómo se la llevaron los filisteos, o cómo la mandaron los filisteos a Bet. Pues construyeron una carreta nueva, pues construyamos una carreta y traigámonosla. Y la iglesia, el día de hoy, no puede hacer las cosas de acuerdo a lo que está establecido en la cultura a su alrededor. Ahorita cantábamos una canción, ¿no? Nos hemos querido saciar del mundo y no lo hemos hecho. No podemos hacer las cosas como el mundo nos establece que lo debemos de hacer. David se pone a investigar y se da cuenta de que el nombre de Dios está representado en el arca, de que están tratando con la presencia de Dios, con algo que era santo. Y entonces decide hacerlo como lo tiene que hacer. Me estaba platicando Armando, ahora que estábamos en el encuentro, acerca del avivamiento de de la calle de Susa. Y me estaba platicando que un hombre de color se ponía una caja y empezaba a orar. Y oraba y oraba y oraba. Y después esa caja la ponía en el piso, se paraba en ella y empezaba a predicar.
Y así lo hizo durante mucho tiempo. Pero después la gente empezó a cuestionarle el por qué lo hacía de esa manera. Oye, ¿por qué te pones una caja en la cabeza? ¿Para qué haces eso? No hay necesidad. Y entonces el cuate dejó de ponerse la caja en la cabeza. Y después le empezaron a cuestionar que por qué ponía la caja y se paraba en ella para predicar. Y entonces el cuate dejó de pararse sobre la caja. Y entonces, ¿qué pasó? Se perdió el avivamiento. Y el punto aquí es que las cosas se deben de hacer como Dios dice que se tienen que hacer. Por eso es el punto. Aquí el punto no es que pidamosle a Dios que bendiga lo que nosotros estamos haciendo o lo que nosotros queremos hacer o que bendiga nuestros planes. El punto es si nosotros estamos con Dios, si estamos nosotros en el lugar que Dios quiere, si estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué pasaría si oráramos diferente y si dijéramos que el nombre de Dios sea glorificado mientras yo estoy pasando esta situación? Que el nombre de Dios sea glorificado mientras yo estoy ahí para que la gente lo llegue a conocer. Entonces, resulta que hoy en día hemos hecho que las cosas se traten acerca de nosotros. Hemos buscado la bendición de Dios para que nos vaya bien en la vida. Hemos buscado la bendición de Dios para que tengamos éxito en la vida, en los negocios, en la familia, en el matrimonio. Y que no está mal. Pero estamos tan concentrados en nosotros para que nos vaya bien en todo, que nos hemos olvidado de cuál es el principal propósito, que es darle gloria al nombre de Dios. Nos hemos olvidado que somos portadores del nombre de Dios y que a donde quiera que vayamos, lo representamos. Pero mi pregunta es si lo vamos a representar bien o no, si lo conocemos o no lo conocemos. Hoy en la mañana apunté una cosa en mi teléfono. No está mi teléfono, amor, porque mi memoria, me dicen mis hijos que me parezco a Dory. Que porque ya ven que los papás de Dory ahora resulta que hay un video que le enseñan a decir lo que tiene para que sus amigos le entiendan. Y que les dice, en inglés dice, I suffer from short-term memory loss. Sufro de pérdida de conocimiento. Amor, ya lo perdiste, ¿ves? No, hombre, qué barbaridad. Bueno, ya me acordé, amor, no te preocupes. Nada más sí encuéntralo. Ponía en la mañana. ¿Cómo puedo confiar en Dios si no lo pongo primero? Si Dios no es lo primero en mi vida, si yo no vivo para glorificar a Dios en todo, ¿cómo puedo yo confiar en Él? Una vez estaban justo al empezar la guerra, estaba un colaborador de Abraham Lincoln y le dice que esperaba que el Señor estuviera con los del norte, a lo que Abraham Lincoln respondió, yo sé que el Señor siempre está del lado de lo recto. Dice, pero mi constante oración y preocupación es que tanto yo como esta nación estemos del lado del Señor. Entonces, como iglesia, yo creo que nuestra preocupación siempre debe de ser y nuestra constante oración es estar del lado del Señor. Estar del lado de lo que el Señor está haciendo.
buscando nosotros en Él lo que Él quiere hacer para gloria de su nombre, porque para eso nos ha llamado. Y no nosotros estar tratando, fíjense bien, pastores, que la iglesia no se convierta en nuestro número uno, tratando de hacer que funcione, que tenga éxito, que llegue a impactar, que llegue a, no sé, que llegue a cuáles sean sus sueños. Que mi corazón esté con Dios, que mi deseo sea honrarlo y glorificarlo, de tal manera que Él me diga lo que Él quiere. Y ahí estará el verdadero éxito de la iglesia. El cristianismo no se trata de cómo hacerle para que Dios esté de mi lado y mi vida sea bendecida y funcione bien y obtenga todo lo que quiera. Se trata de la gloria de su nombre. Y glorificamos a Dios cuando hacemos las cosas correctas, cuando somos fieles con nuestras esposas, cuando tomamos tiempo para estar con nuestros hijos e instruirlos, cuando hacemos nuestros negocios de una manera recta y correcta, cuando tratamos a las demás personas como debemos de tratarlas. Y eso no lo podemos hacer si Dios no está en nosotros. Quisiera, ¿me ponen el último versículo, por favor? David estaba tan preocupado por llevar la bendición de Dios al pueblo que se olvidó de la gloria de Dios y tocó la gloria de Dios, Usa, y murió. ¿Por qué? Porque eso no es negociable. La gloria de Dios no se toca, es solo de Él. Cuando el arca fue mandada por los filisteos y que llegó al primer pueblo, se detuvo el arca ahí y hubo 70 personas que voltearon a ver lo que había dentro y murieron las 70 personas ahí. Isaías dice: el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Isaías comprendió en este momento la gloria de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que llegar a conocer, a fin de no comprometer la gloria del Señor por nada. Y con el hecho de querer dejar algunos puntos que estamos tratando de hacer como iglesia para tratar de ir caminando hacia lo que Dios quiere para nosotros, puse 2 acciones a tomar. Uno es: piensa en Dios antes que en ti. Glorifica su nombre. Entiende que todo lo que te sucede no es más que con el fin de que conozcas mejor su nombre.
para que lo puedas glorificar. Entonces, piensa en Dios antes que en ti, sea cual sea la circunstancia. Y número 2, establece la presencia de Dios en tu casa. ¿Cómo? A raíz de que vinieron estas personas a enseñarnos a cómo hacer un estudio de Biblia en casa de una manera muy sencilla, mi esposa y yo hemos hecho todo el esfuerzo por reunirnos una vez a la semana con nuestros hijos. ¿Para qué? Para leer la Biblia, para comentarla, para conocer a Dios y para poder dejar que su reino se establezca en nuestras vidas. Número 2, dedica tiempos de oración, dedica tiempos en donde puedas en familia adorar su nombre y glorificar su nombre. Quisiera que termináramos con el grupo de alabanza, con la última canción que cantaron, por favor. ¿Sí? Pásenle, porfa. Y quiero nomás terminar orando.